Bueno, hoy vamos a empezar con el primer estudio bíblico del grupo. Eh, Antes de empezar lo que son los textos bíblicos, vamos a conocer un poco de la Biblia. Les dejé un versículo, que es la segunda de Timoteo 3:16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, la Biblia viene del griego biblion, que significa libros, rollos o papiros. Específicamente en el Antiguo Testamento era un grupo de rollos que habían, no estaba como lo que tenemos ahora, sino eran rollos sueltos y vinieron y, digamos, la fueron juntando. Ya les voy a explicar de qué manera. Entonces, la Biblia, por su nombre, es básicamente una unión o una colección de varios libros. Dice que el autor de la Biblia es Dios mismo, aunque sabemos todos que más o menos son 40 los escritores de los libros de la Biblia. Se habla de que él dejó su palabra por medio de hombres que escribieron cada letra inspirados en el Espíritu Santo. El libro más antiguo se data de Moisés, que es 1400 antes de Cristo, donde tenemos lo que se llama el Pentateuco, que son los 5 libros, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que eso mismo se llama el Tanaj de la Biblia hebrea, que es digamos que por decirlo así, la original. Y el último libro que se escribió en la Biblia, o el último autor, fue Juan, en el año 90 después de Cristo, y que escribió Juan, el Evangelio de Juan, las cartas primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis. Entonces vamos a ver algo muy importante. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento constaba solamente de 39 libros. Esa es la Biblia hebrea, la Biblia de los judíos actual, tiene 24, en algunos casos 24 o 22 libros. Entonces la gente dice, no, es diferente al Antiguo Testamento que hoy en día utiliza la iglesia protestante, pero en realidad es la misma. ¿Por qué? Porque los judíos cogieron y empezaron a unir varios libros y dejaron de esos 39, o más bien, tenían 24 y la iglesia primitiva cristiana hizo una separación y quedaron 39 libros. Esos primeros 39 libros se ya denominaron el canon hebreo. Ese canon significa que era el canon de los judíos y que de alguna forma u otra aceptaron esos libros como parte de su Biblia. Después entraron, no sé si han escuchado el término deuterocanónicos. Son unos libros que llegaron un tiempo después, empezaron a ser, digamos, como importantes en el 382 en el Concilio de Roma, y ya los como que avalaron como libros oficiales canónicos en 1546 en un concilio de Trento. Entonces, para la Biblia católica cambió o tiene 7 libros adicionales que son los deuterocanónicos. Para la religión ortodoxa o la corriente ortodoxa no son 49.6, sino son 51 libros. Pero si vemos el Nuevo Testamento para todas las iglesias, es igual, es el mismo. Son 27 libros los que tiene esa iglesia, la Biblia. Algo importante de mencionar es que encontraron papiros en el Mar Muerto, no sé si lo sepan, donde existen todavía vestigios y están en algunos museos y en algunos sitios especiales de los primeros, o digamos los primeros escritos originales en hebreo. Estamos hablando del 250 antes de Cristo. Digamos, de Isaías está el libro completo, se encontró el libro completo de Isaías y está digamos, almacenado. De otros como el Génesis y otros han encontrado, digamos, tienen la mayoría de fragmentos, pero digamos que es tangible que se escribió esos libros
en ese tiempo y digamos, vamos a ver la importancia del Antiguo Testamento para lo que nos vamos a enfocar. Hoy vamos a leer, bueno, perdón, una cosita más. La Biblia, que reunió por primera vez todos esos libros, se llama la Septuaginta, que es la que dice ahí. ¿Por qué se llama la Biblia Septuaginta? Porque fueron más o menos 70, en realidad fueron 72 traductores que cogieron del hebreo y el arameo. Estamos hablando más o menos del año 250 al 150 antes de Cristo, y o sea, 100, 150 años duraron traduciendo del hebreo y el arameo al griego koiné. El griego koiné era no el griego, digamos, que conocemos actual, sino era el griego común de esa época. Listo. Bueno, dentro de los libros deuterocanónicos encontramos a Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, y también se incluyen algunas adiciones del libro de Esther y de Daniel. Esas son las Biblias, por eso las Biblias católicas tienen unos libros diferentes a las Biblias protestantes e igual de la misma manera a las Biblias ortodoxas. Vamos a trabajar Marcos. Y entonces van a decir, ¿por qué Marcos? Entonces, dentro de las cosas importantes es que Marcos es el primer evangelio escrito, aunque aparece de segundo en la Biblia. Primero aparece Mateo y después Marcos. Marcos, de hecho, fue el primer evangelio que se escribió. Y se dice que Lucas, Mateo lo tomaron como referencia para escribir el de sus propios evangelios. Y por eso es que, digamos, se parecen, si ustedes ven que son los evangelios sinópticos, se parecen tantos. Hay posturas en cuanto a que dice que Juan también debió conocer y haber visto este evangelio, pero el de Juan fue muchos años después. Entonces vamos a encontrar que cuál es el propósito del evangelio de Marcos. Entonces es presentar a Jesús, sus obras y enseñanzas. ¿Quién fue el autor? Juan Marcos. Para los que no saben, Juan Marcos no fue apóstol. Encontré, digamos, dos tipos de posturas en que decían que de una u otra forma sí tuvo contacto con Jesús, y otros que decían que definitivamente no. La fecha de la escritura, estamos hablando de entre el 55 al 65 después de Cristo. No sé si ustedes sabían que Jesús nació fue en el año 6 o 5 antes de Cristo, no fue en el año 0. Entonces estamos hablando que esto más o menos fueron 30-35 años después de la muerte de Jesús, donde se escribió este primer evangelio. Te digo, ayer era el evangelio, y habló de Juan Marcos, que se fue Bernabé y Pablo. Se fue con Pablo. Y iban con Juan Marcos. Sí, en su primer viaje misionero. Y fue en Antioquía donde fue la primera vez que los llamaron cristianos. Entonces iba con él. Sí, él los acompañó. Ya vamos a ver, digamos, la cercanía y por qué escribe. Porque fue muy cercano, pues, en el viaje a Pablo y a Bernabé, pero también fue porque fue el intérprete de Pedro. Entonces él fue muy cercano a ellos dos, y de las historias que consiguió de ellos fue que escribió el evangelio. Porque, ¿cómo así que nació antes de Cristo? Antes del acero. Sí, yo no sabía eso, pero hace poquito me enteré, la verdad, que Cristo, o sea, nace 5 o 6 años, y no sé, porque antes de Cristo uno pensaría que el año 0 es el que divide, pero no pasa así, es en el año 5 o 6. En el año 5 o 6. Esto es muy importante que tengamos en cuenta para lo que vamos a desarrollar. ¿Quiénes eran los destinatarios de este evangelio? Eran los cristianos en Roma, porque este evangelio se escribió en Roma. Los gentiles, y es muy importante esto porque él explica muchas de las costumbres judías, muchas palabras judías que las personas no conocen, son explicadas en el evangelio de Marcos, y da muchos detalles para que la gente que no era judía pueda entender. Y básicamente él escribía esto, era a quien quisiera iniciarse en la fe cristiana, porque antes de esto, de estos libros, pues en el mundo la gente, si no había escuchado a Jesús, pues estamos hablando de la iglesia primitiva, no había, mejor dicho, o sea, conocimiento, y este fue el primer evangelio escrito para hablar sobre Jesús.
Datos relevantes. Bueno, lo que les comentaba, fue el primer evangelio. Al mismo tiempo es el evangelio más breve, pero es el más conciso. ¿Qué significa esto? Solo tiene 16 capítulos, pero es el que más relata milagros, porque él no se enfoca mucho en sus pensamientos y en sus, como en sus enseñanzas, sino que básicamente se limita a describir muchas de las acciones y de los milagros que hizo Jesús. Pero eso va ligado a que él no era el que estaba presente en cada una de las acciones, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con los otros evangelistas? Bueno, sí y no, porque lo que pasa es que, pues, digamos, le dan a él una característica a su personalidad, y es que dice que él es como de los pocos que no se incluye dentro de los evangelistas. Puede que, no sé si sea esa la razón, que él no estuvo presente y no quiso ser parte de eso, o simplemente a lo que le incluyen, que es la humildad de no hacerse partícipe dentro del texto. La otra, bueno, lo que decía, registra más milagros que cualquiera de los otros 3 evangelios, contiene la mayor cantidad de sucesos. Hay solo 31 versículos que no aparecen en los otros 3, de resto todos se repiten. Si ustedes ven en los sinópticos, se repite muchas veces, muchos relatos. Marcos fue el primer intérprete de Pedro y acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. De hecho, como dato curioso, el segundo viaje, Pablo se rehusó a ir con Marcos, porque Marcos en el primer viaje se devolvió. Entonces Pablo discutió con Bernabé, porque decía que Marcos no podía acompañarlos nuevamente a este viaje misionero. Incluso llegó tanto la problemática que Pablo cogió para un lado y Bernabé cogió para el otro. Ahí también, dentro de lo que investigué, es que Bernabé posiblemente era familiar, decía que era sobrino, Marcos era sobrino de Bernabé, entonces que por eso era la relación todavía más cercana. ¿A qué te refieres con el primer intérprete de Pedro? Porque interpretaba Porque Pedro. era hebreo y ellos hablaban mucha gente Griego. griego o romano. Entonces, No, en esa época se utilizaba el griego y el griego koiné, que era el griego tradicional. Entonces él traducía, hablaban que inclusive que había una parte que inicialmente había escrito, si no estoy mal, en hebreo, y después él mismo la llevó al griego. ¿Y por qué al griego? Porque el griego era la lengua como del momento, la que mandaba en ese momento. Entonces todo lo que se iba a escribir a partir del Nuevo Testamento está en griego. Otra de las posturas que dicen que estaba en griego era que porque la la Biblioteca de Alejandría quería tener una edición de la Biblia. Esa es la traducción de la Septuaginta, que ese es uno de los motivos que dicen que por qué fue traducida al griego, y era porque la Biblioteca de Alejandría quería tener ¿cómo es que se llama? Una edición de la Biblia en griego. Listo. A ver. Entonces dice, existe una estrecha relación entre el Evangelio de Marcos y la predicación del apóstol Pedro, porque dicen que fueron demasiado cercanos. Es considerado como el creador del género evangelio, seguido posteriormente por Mateo, Lucas y mucho más, unos años después por Juan. Su idioma era el arameo, pero él escribió el evangelio en griego koiné. Para Marcos lo importante era la historia de Jesús. Él tenía básicamente 2 objetivos dentro del evangelio. El primero era responder quién era Jesús, y el segundo, quiénes eran y quiénes son sus discípulos. Esto para ayudar a sus lectores a iniciarse en la fe cristiana. Él divide a las personas o a los lectores en 3, y para los 3 tiene, digamos, como formas de que puedan aprender o de llegarles con el mensaje. Para los primeros son los que denomina los de afuera, que son llamados al arrepentimiento y a la fe, o sea, son los que no conocían de Jesús. Los segundos son los creyentes, que dentro del evangelio son llamados al discipulado, y los terceros son los discípulos, que son llamados a la obediencia y a la misión. Finalmente vienen preguntas relacionadas al reino de Dios. Entonces ahí dentro del evangelio vamos a encontrar qué es el reino de Dios, cómo y dónde encontrarlo, cómo se hace presente en la historia y cómo se va desarrollando. Entonces vamos a empezar con el primer... Bueno, ¿hasta aquí todo bien? yo pensé
que era Lucas el primero que había escrito No. los evangelios. El primero es Marcos y contemporáneo es Mateo y Lucas, más o menos. Hay entre 5 y 10 años. 5 y 10 años que se habla que después de Marcos lo escribieron. Otra cosa, bueno, porque a veces uno piensa que es que el orden de la Biblia es el orden que se dio cronológicamente y no, eso fue después, como los editores de la Biblia que lo hicieron así, lo dividieron porque la Biblia era corrida y lo dividieron en unidades de pensamiento, capítulos y versículos. Entonces, para que haya un mayor entendimiento de la palabra. Entonces vamos con la primera unidad de pensamiento, que dice Juan el Bautista prepara el camino, que es del 1 al 8, versículo 1 al 8. Entonces dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Ayer me decía mi mamá un comentario, me decía que el estudio bíblico de pronto es solamente leer la Biblia e interpretar entre todos y no funciona solamente así, porque si tú lees solamente estos primeros 3 versos que te acabo de leer, no vas a poder interpretar todo esto que te voy a contar, porque aparte de eso hay gente que ha estudiado la Biblia, teólogos e historiadores que digamos complementan e enriquecen todo el contenido para que las personas puedan entender mejor. De pronto si tú te lees, por eso es diferente leer la Biblia a conocer la Biblia. Porque digamos solamente leer, uno se queda de pronto con lo que uno entendió y no tiene unos datos relevantes que puede hacer que entienda mejor, como los que te voy a dar. Entonces, la primera es Jesús, donde dice esta es la buena noticia acerca de Jesús. Imagínate que siempre se hablaba del Mesías, ¿cierto? El Mesías, la traducción del griego a Mesías es Cristo. Pero como esto estaba escrito para gentiles, si les decía Cristo no iban a... ¿dije mal? La traducción griega correcta es Cristo. No, sí está bien. La traducción correcta es Cristo, pero como esto estaba escrito para los que no eran judíos, que eran los gentiles, entonces se llamó Jesús, que era algo más significativo que ellos, que Cristo como tal. Entonces si tú vas a ver en el Evangelio de Marcos, habla más de Jesús que de Cristo o de Mesías. Aunque viene... Era el nombre que se le dio. Sí, digamos que la traducción correcta, por eso decía, era Cristo, no más. Pero para los que no digamos, no sabían mucho del tema, entonces se llamó Jesús y muchas veces se viene acompañado como Jesús el Mesías, como dice aquí, Jesús el Mesías, se puede decir solo Jesús, Jesucristo, Cristo el Mesías es el mismo, sino que es importante saber que como estaba dirigido a esas personas que eran las no judías, lo menciona como Jesús. Después, ¿por qué es importante que empiece hablando del Hijo de Dios? Porque como les contaba, esto fue escrito en Roma, y en Roma para esa época adoraban a muchos dioses. Entonces él hace la afirmación de que este es el Hijo único y verdadero de Dios. Entonces empieza, digamos que todo tiene una razón y un porqué. Ahora bien, te hablo cuando dice el profeta Isaías. Todos sabemos que el profeta Isaías es uno de los más importantes del Antiguo Testamento y él escribió sobre la venida tanto del Mesías como de Juan el Bautista que lo iba a anunciar. Sí, él habla digamos que fue uno de los profetas más importantes. Como vimos en el mensaje de la Virgen, 700 años antes de Cristo había profetizado a la Virgen, había profetizado a Jesús, había profetizado a Juan el Bautista. Entonces, vamos a ver una cosa. Si ustedes, esto es algo que también me pareció interesante. Cuando dice, mira, envío a mi mensajero delante de ti y él prepara tu camino, es exactamente el mismo texto que tiene Isaías sí, en el 43, capítulo 40, versículo 3. Si tú vas, es exactamente el mismo texto. ¿Qué significa? Que aquí todos los escritores, sí, pues miremoslo. 43. ¿Isaías? Sí. Dice.
voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Lo puedes leer de tu versión, porfa? ¿Cuál es? 40, Isaías 43. 43. Dice, De hecho es la segunda parte de Isaías 43, pero bueno, leámoslo todo. Una voz grita. 43. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Aquí dice, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Dice, una voz grita, preparen al Señor un camino en el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Y la primera parte nace de Malaquías 3:1. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Que los escritores del Nuevo Testamento sabían y leían el Antiguo Testamento, o sea que lo estaban validando los libros del Antiguo Testamento. Inclusive se habla que Jesús leía también todo el tema del Antiguo Testamento. A la sinagoga Pues ellos tenía que hablaban saber de los hasta los profetas. salmos. lo que Exacto, todo lo- pero cuando él utiliza las mismas palabras que utilizaron ellos para darle todavía más veracidad a que ese era el Mesías que estaban anunciando los profetas. Hay algunas personas que en contra de, digamos, del cristianismo que hablan o presumen que muchas de las cosas que pasaron después en el Nuevo Testamento fueron que, como ya sabían las profecías del Antiguo Testamento, trataron de hacer todas las cosas para que se cumplieran las profecías y así poder, digamos, darle validez, pero ni queriendo la gente hubiera podido hacerlo, pero digamos que esa es una forma de ir en contra de las escrituras. Leí una profecía que, bueno, un dato de una profecía que el profeta Elías Sí. era el que iba a abrir el camino para la llegada del Mesías. Y que supuestamente hay gente que cree que Juan el Bautista Que es el era- profeta Elías. Decían que era un profeta y que había reencarnado. Sí, hoy estuve leyendo también acerca del tema, pero digamos que hablan que no es la reencarnación porque en otros versículos también hablan independiente de Elías, creo que es cuando es la transfiguración, aparece Elías y esta parte, bueno, Juan Carlos nos lo dijo en alguna charla. sí, él nos que había Elías contado, era el mismo Juan el Bautista. era el mismo. Hoy estuve leyendo, pues digamos que existen las dos posturas. Existen las personas que dicen que sí era Elías y los otros dicen que no porque hay un tema, ya no se llama reencarnación, sino, no me acuerdo si era resurrección y no reencarnación, o al revés, algo así, pero que no. Lo que pasa es que hace una comparación y hay un versículo en el que Jesús dice que es Elías el que estás viendo, refiriéndose a Juan el Bautista. Entonces de ahí es donde dicen muchas personas que es el mismo, pero en otros versículos de la Biblia también los toman como independientes. Ellos sí, lo vamos a ver ahorita, y la forma de vestir era muy parecida de los dos, o como están descritos. Después dice, ábranle camino. ¿Qué significa esto? Cuando dice ábranle camino es que la gente debía abandonar su manera egoísta de vivir, renunciar a sus pecados, buscar el perdón de Dios y establecer una relación con Él. Después seguimos leyendo, dice, ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debería ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestres. Entonces lo primero que les puedo decir es, Juan el Bautista fue el primer profeta después del silencio de los 400 años entre Malaquías y Juan el Bautista. ¿Por qué comienza el bautismo? ¿Por qué comienza Marcos con el bautismo y no con el nacimiento? Para esa época, los funcionarios romanos importantes de la época utilizaban lo que se llamaban, ¿cómo se llama esto? Heraldos o anunciadores. Entonces, cuando llegaba un heraldo, era un mensajero, un anunciador al pueblo. La gente ya sabía que iba a llegar alguien importante.
Entonces, por eso él empieza con esta parte y es que anuncia que está ya viniendo Jesús, que es el Mesías. Entonces, y como estamos hablando que él estaba en Roma y escribiéndole a los no judíos, que en este caso romanos también están incluidos, entonces por esa es la importancia con el que él empieza con el anunciamiento y no con el nacimiento como en los otros casos, los otros evangelios. Dice el bautismo. Entonces el bautismo judío existía antes de Juan, pero ¿cómo existía? Para que los que no eran judíos y se querían volver al judaísmo hacían ese paso. Él cambió el sentido del bautizo y era para que la gente pudiera arrepentirse de sus pecados. ¿Hasta aquí bien? Bueno, y dice que aparte de arrepentirse de los pecados, era una nueva forma de relacionarse con Dios. Listo. Aquí en esta parte donde describe la ropa, hablaba que hacían esa descripción era para que se viera que él era una persona que no se comparaba con los sacerdotes del momento, sino que vestía de otra forma más humilde. Y ese tipo de vestimenta también se habla que era la que utilizaba Elías. Entonces por eso también hacen la comparación de Juan el Bautista con Elías. Dice, Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces aquí hay una importancia, y es que lo primero es que él habla que él es inferior o menor a Jesús. ¿Por qué? Porque como había tantos años de espera, la gente estaba esperando y esperando por ese Mesías que se había sido anunciado, pero durante 400 años no hubo ni profeta ni nadie que hablara de la venida. Mucha gente iba a pensar que Juan, y de hecho se malinterpretó que en esa época que Juan era el Mesías. Entonces él empieza diciendo, no, yo no soy, el que viene es más grande que yo. Después dice que Juan bautiza con agua. ¿Lo hace porque se arrepiente de algo? Hay una pregunta. No, pero esto es más adelante. Pero Juan confesaba a la gente también. No, hasta donde tengo entendido, no, solo lo bautizaba. Pero sí predicaba. Lo que pasa es que él era como ermitaño. Él nunca estuvo como cerca como de la gente, sino siempre convivía alejado de la gente. Dice que él vivió como ermitaño y que se alimentaba de miel y de... Exactamente, porque ni siquiera carne comía con las personas. Que fue una persona muy ermitaña, que incluso su aspecto, pues su aspecto físico era muy grande y él era como si fuera, decían que era como, o sea, que era diferente a las personas porque su pelo era blanco y los ojos eran, o sea, como cuando dicen bebecos, las personas así, él era una persona así. Que era como albino, que era muy diferente a las personas. Y comía en cuevas, era muy crónica. Y aquí hay dos diferencias del bautismo con agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Y es que el bautismo del agua demostraba arrepentimiento, humildad y disposición para abandonar el pecado. Mientras que cuando se es bautizado con el Espíritu Santo, la persona entera es transformada por el poder del Espíritu. Entonces Jesús nos ofrece el perdón de los pecados y nos hace capaces de vivir como Él. Esa es la importancia de ser bautizados con el Espíritu Santo, que es cuando Él muere y pues también desciende el Espíritu Santo. Entramos al bautismo y tentación de Jesús, que es del versículo 9 al 15. Cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado y me da gran gozo. Entonces se habla que Juan bautizaba para que la gente se arrepintiera, ¿cierto? Pero Jesús se bautiza. Entonces, ¿de qué se tenía que arrepentir Jesús? Sino
si era libre de pecado. Era Así, para que se dieran cuenta que era hijo de Dios. básicamente, bueno, una es para demostrar que era hijo de Dios, otro era Pues, ejemplo. para mostrarse que todo lo que hacía el pueblo, él también lo hacía. Sí. Él lo hacía. Y básicamente digamos que es la razón y la importancia espiritual de ese punto es que él recibe en ese momento el Espíritu Santo. Pero hay algo aquí que me sorprendió leyendo. No sé la verdad qué postura tomar frente a esto, pero pues la quiero compartir con ustedes. Y es que dice que la narración del bautismo se hace en lenguaje simbólico. El cielo se abre y el Espíritu Santo desciende como paloma. Son imágenes judías para expresar lo imperceptible a los sentidos de la vista y el oído. O sea que básicamente lo que dice es que esto no sucedió tal cual como lo explica Marcos, que de una u otra forma pienso que si lo hace así es como para generar un mayor impacto entre sus lectores y decir, ratificando que es el mismo Dios el que lo está llamando hijo y que es el poder del Espíritu Santo el que está descendiendo sobre él. Pero si vemos en el Salmo 2.7 son las mismas palabras que Dios dice sobre el hijo, que eso se llama la coronación del rey mesiánico. Y la segunda parte aparece en Isaías 42.1, que es donde habla de la fórmula de ordenación del siervo escogido de Dios. Entonces, aquí empezamos a entender que si vemos ya la primera parte, que él utiliza las mismas palabras de unos profetas, y ahora en la segunda utiliza las de Isaías y la de Salmos, es que él siempre quería ir como acorde a todas las antiguas escrituras, y que tal vez puede ser cierto que no se haya escuchado la voz de Dios, como se dice, ni que el Espíritu Santo se vio en forma de paloma, más sin embargo, Jesús, él mismo sabe que sí recibe el Espíritu Santo. Y ahí es cuando empieza un tema que dice, luego el Espíritu Santo lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás. Durante 40 días estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles que lo cuidaban. Entonces lo que dice esta postura es que como él ya sabía que había recibido el Espíritu Santo, él al recibir el Espíritu Santo él estaba aceptando que él era el Mesías, ¿cierto? Y esa digamos, tarea o esa misión que recibió como asignada generó digamos, como unas dudas o unas preguntas dentro de él, y es cuando hablan que recibió una tentación. Entonces, como recibo la misión, recibo también la tentación. Y la tentación, básicamente, según esta postura, vuelvo y replico, es que él se empieza a hacer preguntas como, ¿qué voy a hacer con estos poderes que he recibido? ¿Voy a ser un Mesías de qué tipo? Se empieza como a hacer esos cuestionamientos, y esos son los 40 días del desierto en donde es tentado, pero donde es tentado básicamente es una lucha espiritual intensa. Entonces, bueno, otra cosa de las que revisé es que 40 días no son 40 días reales. 40 días era un término que se utilizaba para decir una cantidad de tiempo significativa. Exacto, significativo. Pero es como 40 años dando vueltas, 400, ¿ver? Y los 7 también. Los 7. Ajá. Los cristianos se bautizan y cuando ellos se bautizan Pero, perdón, Rosalita, ¿cristianos protestantes hablas? Ok. empiezan a tener como la facilidad de hablar en lenguas y dicen, pues yo he asistido a grupos cristianos y dicen que Ahí reciben el ahí Espíritu se Santo. recibe el Espíritu Santo y por eso ya viene como la facilidad de hablar en lenguas. Y la Biblia habla de hablar en lenguas. Sí, claro. Pero no todos que reciben el Espíritu Santo, ¿no? Porque precisamente el Espíritu Santo le da dones a cada persona. Diferentes no solo dones, ese no Exacto, todos, diferentes, no no todos. todos. Exacto, no todo el que se bautiza pues va a hablar en lenguas, sino es el don que le da el Espíritu Santo en determinado momento. Unas personas sí, pienso yo, no sé. Pero pues igual en los católicos, o sea, todos recibimos el Espíritu Santo en el momento de ser bautizados. Lo Y que los pasa es que diferentes dones también. lo que pasa es que ya es un tema de
¿cómo se dice? Ay, sí, me lo van a decir. Pero es como de normas de que el bautizo es cuando uno es pequeño, no cuando uno ya decide bautizarse por voluntad propia. O sea, que eres miembro de la Iglesia Católica una vez eres bautizado en tu niñez. Eso fue el reino de Dios. De Pero pues pronto- sí de pronto tiene la es como misma esa la simbología de... importancia de ser bautizado pequeño, es como el afán de entrar al reino de Dios, ¿cierto? De quitar el pecado. De y quitar quitar el el pecado, pecado, que de sí, Dios. el bautismo Pero tiene ahí varios está después significados. reconfirmar que uno si quiere la Sí, la confirmación. Ya Exactamente. más grande y ya uno ya está consciente. Sí, claro, pero el bautismo tiene varios significados, o sea, no es solo como la venida del Espíritu Santo sobre, El sino perdón. igual tiene esa analogía con lo que hacía Juan el Bautista, que era que nos quita el pecado original, nos hace miembros de la Iglesia Católica y pues nos hace como acreedores al reino de Dios, que es lo que se nos es otorgado cuando nos bautizan cuando chiquitos. Ya luego sí, ahí sí como los sacramentos está la confirmación y demás tareas dependiendo de la vida que hemos decidido también llevar. Ok. Yo te quería preguntar, Joa, ¿tú vas a hacer todo el evangelio en una sola charla? No, ya vamos a acabar porque solo pensé que alcanzamos a hacer un capítulo completo, pero solo alcancé medio capítulo. Medio O sea, capítulo. que así como se va a ir desarrollando, es que tú mires eso y que nosotros también opinemos Sí. de eso. Sí. Y bueno, no sé, no, pues la disponibilidad de estar en todas, pero sería bueno que nos dijeras si no hace la temática para allí, porque pues de esto varias veces hemos pensado el estudio bíblico, tenemos apuntes de pronto para compartir de lo que está diciendo. Ah, ok. Sí, digamos que como esta fue la primera vez, pues no lo hice, pero sí vamos a empezar me pareció que era el primer libro, era empezar por ese Evangelio, que fue el primero que se escribió, y pues si tienen apuntes, súper, que nos puedan compartir. Un tema muy chévere que hace Hugo Galindo en Conociendo tu Palabra y es que le dice a uno que ponga una frase para la más significativa, que podría ser una tarea para Exactamente, a Si mí me nos parece dices que dejar de qué una vamos a tarea. hablar la próxima Exacto, la Ok. próxima vez tú lo escribes y entonces uno también. Y eso se presta para que nosotros leamos. la Pero Biblia. no tanto, lo que dice Carlos no es tanto que la frase que uno coja y lea y copie y pegue, sino que uno ponga como la frase significativa del versículo, ¿cierto? Y qué interpretación yo le doy a ese versículo, o sea, Ok. cómo lo veo, puede yo ser, lo interpreto en mi vida o cómo leo ese versículo y cómo lo interpreto. Ok. Y ahí nos podemos dar cuenta Las la diferentes opinión de cada uno de interpretaciones. nosotros, sí, las diferentes interpretaciones que podemos hacer sobre lo mismo. Ok. puede ser una parte que uno se apropie de ella, como a mí me ha pasado en muchas cosas que he leído de esa tarea que pone Hugo, o lo que hemos visto aquí en el grupo, digamos, mucho de las palabras de Jeremías, como me bautizó Juan Carlos, que las leo ya repetitivamente, o hay otras de duda, o para tratarlas acá, a ver si uno tiene Más discernimiento. más discernimiento. Exactamente. Pero lo que dices es de coger textos de cualquier lado. No, que tú nos Ahorita- digas, ahorita- por ejemplo, ahorita- vamos a seguir con el Estamos próximo, hablando la de próxima Marcos. reunión Ahorita con tal estamos hablando de capítulo. Marcos. Ah, ok. Si lo leemos Ah, y ok, cada ok, uno ok. trae un Vamos, apunte. Ok, sí, vamos sí. a leer tales versículos. Entonces, Igual la idea es seguir derecho hasta terminar Marco, Ajá, entonces sí. ya saben qué es lo que va, exacto. Graduarnos Lo que en va. Marcos. Exacto. Exacto. Y saliendo de aquí, pues va a ser más fácil los otros evangelistas porque Claro. Ya vamos a comparar las Sí, claro, versiones. sí, porque los otros dos son hay Igual muchas esa cosas es, parecidas. esa es otra guía también dependiendo de las Hay Biblias, unas pero que muchas dicen, o sea, si vamos leyendo esto en las Biblias físicas, van saliendo pues Las concordancias. cuál es la misma historia en cada uno de los otros evangelios o esas referencias que comenta Yoa de otros libros. Entonces pues uno puede ir comparando también ambas versiones. Hay una referencia importante en este Marcos, porque Marcos se enfoca en, como dice Joa, en los Gentiles. en, no, Ah, en los milagros que hizo Jesús. Ah, O sí. sea que es
en las acciones que había en ese entonces, todas las acciones que hizo Jesús. En cambio, si nosotros comparamos con los otros evangelistas, vemos que los otros se argumentan en las parábolas más que todo. O sea, es más argumentativo, no como acciones, pues, que lo que hizo Marcos. Es más relevante por eso. Además toca tener en cuenta también es quién era en ese caso el escritor. Digamos Lucas, que era médico, Su médico, tiene una claro. forma más detallada de contar las cosas que digamos Marcos o Mateo. Y eso que estás haciendo es lo que generalmente hace la iglesia con las lecturas de la misa. El evangelio. El evangelio casi siempre viene un evangelista y lo relacionan la primera con la segunda escritura. La primera lectura con el Cuando es evangelio. el domingo, buscan algo similar del Antiguo Testamento, y el Salmo también tiene que ver igualmente con Con Sí, la lectura del evangelio. Ajá. Entonces, Siempre está ligada. Siempre está siempre va ligado a ligado las dos como lo lecturas. está haciendo ahí Johnny. Ok. Vamos en... Más tarde después de una ya pasó la tentación, ¿cierto? Sí. Entonces ahora, más tarde después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido de Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. De este primer versículo del 14 hay tres cosas muy importantes. La primera es que él dice, algo digamos cronológico, que dice, esto pasa después del arresto de Juan. ¿Qué significa también? Que Juan para ese momento y para este evangelio ya había cumplido su misión y ya estaba encarcelado por orden de Herodes. Jesús entró a Galilea, esto también me pareció importante. Decía que Galilea, él estaba, ¿en dónde estaba cuando se estaban bautizando? ¿En Jordán? Sí, ¿en dónde queda el Jordán? No sé. ¿Alguien sabe? En ¿No es Jerusalén? Nazaret de No. Galilea. ¿Nazaret? No, es Judea. Judea. Y Judea era una ciudad, lo que pasa es que la antigua, por el Imperio Romano, dividieron a Judea, Galilea y Samaria. Ellos lo dividieron, el imperio lo dividió así. Judea era donde estaba concentrado, digamos, los judíos y era una ciudad más fuerte y más imponente. Entonces, Jerusalén. lo vemos ahí con ¿cómo se llama? Con Juan, porque lo encarcelan debido a su predicación. Entonces los judíos era una oposición mucho más fuerte para Jesús, y Jesús, como digamos, pienso yo, estaba haciendo sus primeros pinitos, pues va a Galilea, que es una ciudad de menos oposición, es una ciudad donde hay más pobreza, y es una ciudad donde él empieza todo su ministerio, ahí es donde empieza a hacer todos sus milagros. Y Galilea es muy importante porque ahí empieza, pero ahí termina, no porque lo crucifican ahí, sino porque cuando él resucita, donde lo ven es en Galilea. Entonces Galilea es donde empieza y termina Jesús en la historia. Ahí hay una cosa que nos explicó la vez pasada María Camila, y a mí me abrió mucho la mente, de que veamos el mapa para entender todo esto, porque uno, hasta ahorita yo veo que entró a Galilea y era como si me dijeran entró, Sí. para mí no me pasa, pero ya me da mucho No más ve la entendimiento el importancia, saber la aleluya. importancia. Y ayer viendo en María Magdalena eso, porque él viaja tanto, entiendo por qué es él, y de la misma Judea lo sacan y le dicen, usted aquí qué tristeza su papá si lo viera lo que está haciendo, le dicen. Entonces ahí me estoy imaginando eso, no creían en él, y como dicen, uno no es profeta en su propia tierra. Ajá. Y digamos que chévere, sí, los libros que tengo tienen mapas, y sobre todo mapas antiguos, porque no son los mismos actuales, que podría, digamos, incluirlos también para tenerlos Para en cuenta. ubicarnos en él. Sí. Bueno, dice que la proclamación del reino entonces se inicia en Galilea. La primera parte del Evangelio de Marcos, la actividad principal de Jesús, se inicia en Galilea. La segunda parte del Evangelio, que lo vamos a ver, pues la primera parte se dice que hasta el capítulo 8 más o menos, del 9 en adelante es... Ay, perdón, que se me abrió una cosa aquí. Del 9 en adelante lo hace en Judea y Jerusalén, donde soporta toda la oposición de los judíos, que era lo que les mencionaba, y
termina nuevamente, pero en la parte resucitado en Galilea. La tercera, ya dije que la primera es el arresto de Juan, que es cronológico, lo segundo es geográfico, y la tercera es teológico, que dice donde predicó la buena noticia de Dios. Esta es la primera vez que se habla de la buena noticia de Dios, o sea, el evangelio como tal. ¿Dónde estamos? Ahí donde predicó. Sí. Entonces dice, es la primera vez que se utiliza la palabra del evangelio. Muestra la proximidad inminente del reino de Dios, porque dice que ya se acerca. Ahí dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, el reino de Dios está cerca, ¿no? Nos dice también que Jesús se presenta en público como un hombre con un mensaje, que Él trae el evangelio de Dios. En realidad Él es la buena noticia de Dios, ¿no? El reino de Dios, bueno, aquí más adelante dice, el reino de Dios está cerca. Entonces, el reinado de Dios se había hecho presente en su propia persona y obra, hablando de Jesús. Él reinaba en su vida porque Jesús cumplía la voluntad de su Padre y de manera absoluta. Y Él invita a dos cosas, Jesús, arrepiéntanse de sus pecados y crean en la buena noticia. Cuando dice arrepiéntanse, ¿de qué se tienen que arrepentir? Los lectores de ese momento del Evangelio. Entonces, de darle la espalda a Dios, de su falta de disposición a hacer su voluntad y de su pecado que los había apartado de Dios. Y cuando dice crean en las buenas nuevas, Él los invita a creer en Jesús. Se trata del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esto me pareció chévere. Como alguien dijo, Jesús no solo vino a predicar el Evangelio, sino también para que pudiera haber un Evangelio que predicar. Y Jesús mismo es la buena noticia de Dios. Ya esta es la última partecita que hablamos de los primeros discípulos, que es del 16 al 20. Entonces, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Entonces, pues para los que no sepan, Simón es Pedro. Exacto. Hay una cosa que es importante, y es que eso fue un mensaje que yo hice, pero tal vez no todos los que están aquí estuvieron, y es que él llamó a los... él llamó a los discípulos más de una vez, porque eso lo vemos en Lucas. Si este es cronológico, que habla que primero fue Juan, después los discípulos, y este es el que el Evangelio de Marcos dice que como cuenta los sucesos, así pasaron cronológicamente. Mientras que en los otros tú ves que cambian y cuentan otra historia. Hay otra historia que eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces lo que se revela con eso es que él llamó más de una vez a esos discípulos para que lo siguieran, y que los discípulos son como lo que nos pasa a nosotros, que dudamos y no escuchamos la primera vez y somos incrédulos y nos tiene que volver y volver y volver a buscar. Y es importante porque si uno lo lee a veces a la primera, inclusive cuando hicimos ese mensaje, muchos no sabían que los discípulos lo habían llamado varias veces. Y por último, pues digamos que la sagacidad o la inteligencia y las analogías que hacía Jesús eran muy grandes. Que él dice, como él sabe que eran pescadores, está hablando su mismo lenguaje, les dice, venga que vamos a pescar hombres. Pero mientras les estaba prometiendo algo que no hacían en ese momento, porque ellos cogían peces y se volvían pescados. O sea, eran vivos y se morían. Mientras con los hombres, eran hombres muertos, entre comillas, y les iba a dar avivamiento. Exacto. Entonces, ese es como el gancho que hizo Jesús para llamar su atención. Y dice, y un poco más adelante por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Entonces, lo que hablábamos también en ese momento era que cuando se escucha el mensaje de Jesús, las personas dejan todo, o sea, dejan su trabajo, o sea, la importancia de todo se tiene que centrar en él, porque el resto viene por añadidura. Y entonces la importancia que nos muestra también como este pasaje es que ellos están con el papá, que en esa época pues el papá era la figura más importante de la familia, y lo dejaron por seguir a un extraño, aunque hay algo... ¿Cómo sería el amor de Dios tan grande en Jesús? Claro. En un momento por no sentir que dejaba todo por ahí.
Claro, y hay algo que me parece interesante porque aquí no lo dice, la Biblia no lo dice, pero digamos que lo interpretan de esa manera, es que una forma habla que ellos estaban con unos hombres contratados, o sea que no están dejando al papá solo, estaba dejando también con unas personas que le iban a, Pero si esto que le iban a uno ayudar. Si uno lo pasa, como decía Juan Carlos, dejar rema, ¿cómo es? Logos, logos a rema. rema. Exacto, pasándolo a nuestra vida actual, es eso. ¿Cuántas veces nuestro Señor nos ha golpeado nuestra puerta? Y es nuestro corazón, muchísimas veces. Y muchas veces no solamente, sino que pasan años. Yo en ese momento hubiera querido que esto que yo aprendí, lo hubiera aprendido más joven. Por eso yo siempre decía que las chicas que son privilegiadas, porque esto es lo que nosotros estamos aprendiendo ya de viejos, ellos lo están aprendiendo jóvenes. Sí, o sea, esto si uno lo lleva a la vida de nosotros, ¿cuántas veces nos ha golpeado muchas veces? Nos ha golpeado muchas veces y no hemos querido escucharlo, ¿sí? Y también los podemos como ir allá donde dice que dejaron todo, y en este momento nosotros hemos dejado mucho, yo por lo menos. Tenemos que aprender a desprendernos de muchas cosas que son Y las hemos que nos van aprendido, atando y y nos piensa van Sí, que pero- nosotros en este camino hemos Ese aprendido. es el ejercicio, y Cami me insiste mucho, que es el más difícil, el desprenderse. Porque uno sí va en el camino, va dejando cosas, pero definitivamente hay cosas que uno está apegado a bienes materiales, apegado a una relación, apegado a un trabajo, apegado al dinero, apegado a un vicio, apegado a X, Y, lo que sea. Muchas cosas, y es difícil desprenderse. Y llegar allá es muy complejo. Porque uno dice, bueno, dejo esto, pero me estoy quedando con este pedacito. Y cada vez es más difícil porque pues eso también hemos venido viendo como en las diferentes charlas que hemos tenido, pero pues cada vez que uno conoce más de Dios se da dando cuenta que uno carga cosas más malas, o sea que son más y más y más cosas las que uno tiene que dejar, y más cosas las que uno se da cuenta en las que comete errores y se equivoca. Yo quisiera compartir con él de eso. A mí especialmente esa respuesta me ha dado durísimo, y mi Dios se encarga de recalcarme lo que las cosas no son así. Yo soy muy cuadriculado y siempre tuve una disculpa para estar en lo que estaba haciendo, ¿sí? Y todo lo que me pone a mí es precisamente eso: sálgase de eso que tiene asegurado, de ese excusa que uno tiene siempre para decir sigo en esto sin ser malo. Entonces, a mí me decían varias veces, inclusive con cosas que yo no había captado, ya varias personas, varios amigos, me decían, póngase a ver no solamente lo que está pasando ahora, sino lo de antes. Digamos, yo decía, teniéndolo todo, cuando yo decía, cuando yo sea papá, quiero darle todo a mis hijos, y digamos, cosas que yo le pedí muchas veces a mi papá, teniéndolo todo, y siendo unas personas muy pudientes, él nos restringió muchas cosas, lujos y otras cosas que hubieran sido para la formación de nosotros, como digamos unas clases de equitación. Y decía, cuando yo tenga amigos, yo quiero que mi hijo sea quitado, ¿sí? Y mi papá a los 16 años, yo, bueno, hágalo con tu hijo, a ver, ¿qué puede hacer uno a los 16 años hasta ahora formándose? Y uno nunca yo no me daba cuenta de eso, y después la gente la que le dicen, no, mira, Navidad, tu historia no solamente reciente, sino lo vas a dar cuenta que ahí están las respuestas en Dios, que no es lo que usted planifica, las cosas banales que no siempre es, como las de formación, ¿sí? Y con todo esto que me ha pasado, yo siempre tenía la respuesta, no, yo dejo de volar hasta que no me pensione. Cuando no es cuando usted quiera, ¿sí? Y siempre como una disculpa, hasta que logre eso. Uno siempre lleva como una respuesta a lo que uno quiere, ojalá así fuera. Hace los planes de los hombres hombres y no los de Dios. ¿sí? Y empezaron a regalarme personas que uno no sabía por qué me está regalando estos libros de como suéltate, el de la culpa la tenía la vaca, que tiene muchos mensajes de ellos, como uno siempre está esperando a dar el pero no un pero negativo, sino como decirle estoy haciendo esto hasta que no me llegue la respuesta, aparte de todo esto que cuentan en la vida.
Antes de ayer, en el Evangelio decía, es que hasta deja, no traigas ni oro, ni Nada, plata, nada. ni siquiera otra muda para cambiarse. Sí. Sí, hay un discípulo que traiga, me dice traiga eso. solamente su túnica Su y túnica, siga, pues. como diciéndole a uno, es que ni se enrede con lo demás. Yo este evangelio lo he escuchado muchas veces y yo a veces decía, no, pero pues es que uno, y como Carlos, yo soy muy matemática y planifico como de aquí a, si voy a vivir 80 años, como tener planeada mi vida. Desde hace, No, Te uno- falta mucho entonces. Ya casi va a llegar. desde hace como unos 2 años que he venido, esa ha sido con la lección, o sea, despréndase porque mañana usted no sabe si ni siquiera va a amanecer. Entonces, también uno sin ser, pues, gastarse uno todo, Sí, claro. Ni tanto. pero ni si muy, uno muy. pensaba mucho en eso, en cómo hacer para dentro de tener o guardar o planificar. No, vívase ahorita, Más de la vida. organícese ahorita y disfrútese ahorita y el clic se ha dado Y totalmente. mira que yo, desde que murió mi hermano, no había ido yo a la casa de él. Y estuve esta semana, Rosy, esta semana fui porque Rocío se varó y le tocó llegar ahí, entonces yo fui ahí. Y yo veía la casa y me ponía a acordarme porque él era muy especial. Él era una persona detallista, una persona que le encantaba hacerle cosas a la casa, cambiarla, el jardín. Y yo me puse a mirar todo esto y yo decía, ¿Para qué? ¿qué? Yo decía, ¿qué? Y precisamente es que, así como dice, las lecturas están en un lado y la otra ratifica esa lectura. O sea, yo estaba diciendo, Dios mío, tanto que yo veía que él era feliz, que le cambié, que le hice, que le va a meter, que el techo, que esto. Y mire hoy que esta casa está desocupada, la están vendiendo, ya, ¿y él dónde está? Y ese día había escuchado el evangelio donde decía, no acumules tesoros en la tierra, acumúlalos arriba. Y yo decía, Dios, mira esta lección que hoy estoy aquí mirando esto y mira, es verdad. Y muchas veces eso, que uno se acoge de las cosas materiales, de verdad que no vale la pena. Que entonces ahí es donde uno empieza, que empezando como en el camino del Señor, entonces uno ya empieza como a dejar, como a abandonar. Pasa lo tratar. material a un Exacto, segundo plano. ya pienso. Ya sé, tuve como una reflexión con el caso de, ¿cómo se llama? San Bonil, que la mató. Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Rafael Uribe. Rafael Uribe. Yo decía, tal vez él tuvo que pasar por eso y hacer, digamos, toda esa tragedia para conocer de Dios, porque yo pienso, ¿qué hace él en la cárcel? ¿Qué hace él en la cárcel? Puede estar leyendo la Biblia, bueno, no sé, pero pienso yo que él de pronto, y hay mucha gente que cuando ha caído en la cárcel y ha caído en lo más bajo, es cuando de verdad ha encontrado esa relación y ha tenido que pasar algo difícil para poder llegar a esa relación. Entonces, uno que dice es que de pronto teniéndolo todo y nunca tuvo esa relación y haciendo su error más grande, de Porque pronto es ese todo también. te va ensegueciendo y te va tapando los oídos y te va tapando. Ese todo, ese dinero, ese Ese todo trabajo, material. Pero- ese otra cosa que todo el mundo dice, Pero lo que teniéndolo pasa es que todo. tenía la tentación de la droga. Por ¿De la eso, qué? entonces tenía la droga, tenía Ah. todo, pero Tenía la estaba tentación de la droga. estaba enseguecido. No, pero digo que, No, o sea, era la seguramente... tentación, era ver respuesta una persona a- que tiene todo el dinero porque se viene de una gran familia que tiene mucho dinero, ya no le importaba nada, no era drogarse, tomar ideas, esto, lo que Por eso, Pero porque sí, lo que nunca tú tuvo dices, eso. desgraciadamente muchas personas toca pasar por algo muy duro para empezar a tomar Pe- camino de eso. Pero lo otro es que digo que no podemos juzgar siempre el dinero, porque el dinero está ahí. O sea, lo malo no es el dinero, lo malo es el ¿Qué amor hacemos con el dinero? que uno sienta del dinero, porque ahí es cuando lo domina. La parte Pero el dinero es algo materialista de la cosa. que siempre pues, está ahí, Es una está ahí en la necesidad vida. humana, Exacto, ¿verdad? está ahí. Y de hecho en la Biblia habla Sí, de y hay dinero personas buenas. y hablan de Que el rico recibe que su no entra y pago, habla que no. El mismo Jesús dice que recibe su pago, el trabajador honesto tiene que recibir su pago. Sí, desde siempre ha existido. Entonces, no hay que como No, el dinero tomarlo, no es lo lo malo. malo. Es quitarle el lugar a Dios, Exacto. que siempre está de primeras ante todas las cosas. Pero Exacto. cuando nosotros nos empezamos a enredar en la vida, entonces ponemos el ejemplo, pongo yo el dinero
o en mi caso el trabajo, o en otros casos un vicio. Entonces vamos quitándole el primer puesto porque vienen otros apelos. Y entre más tú busques eso, más te alejas de Dios, porque era Exacto. como ese mensaje que estaba en las dos imágenes. Por eso les decía que realmente cuando uno más se acerca a Dios es cuando más se da cuenta que tiene que renunciar a otras cosas, y no es solo a lo material, sino cuando uno se acerca a Dios es cuando se da cuenta que es que hasta pensar que, uy, cómo está vestida, no debería por qué hacerlo. O sea, es que eso no es de Dios, así de sencillo, ¿sí? Entonces uno se va dando cuenta de que realmente son más a las cosas que uno tiene que renunciar cada vez que se acerca más al camino. Sí. Hay que conocer más de él. Sí. Bueno, ya para finalizar, una frase que tal vez hice como como una breve mención al inicio, y es: al conocer y entender la Sagrada Escritura, la Biblia, debemos romper con muchos paradigmas, tradiciones y enseñanzas que hemos aceptado como verdaderos. Ahí está resumiendo el campo. Listo. Amén. Gracias, yo. Mucho. No. Vamos a volver